con respecto a eso mismo, si para alguna clase futura, si no se dan cuenta o se dan cuenta que no estoy grabando, avísenme. De repente se me ha olvidado y la idea obviamente es grabar todas las clases para que después puedan acceder en caso que no puedan asistir a una. Así que y los demás háganme que al favor siempre de recordarme que grabe si es que ven que no empiezo a grabar al principio. Bueno, ayer también vimos en realidad más bien el programa, un poco explicarles, ¿cierto?, cómo íbamos a trabajar. Hablamos también, ¿cierto?, de los software que podíamos ocupar, que va a ser Excel, vamos a ocupar harto, ¿cierto?, yo les decía. Y eventualmente podemos ocupar, ¿cierto?, otro que es Lingo para la tercera unidad en particular, ¿cierto?, nos va a servir ahí. Y esa unidad, ¿cierto?, pues se puede tanto usar Excel como se puede usar Lingo. En realidad ahí que cada uno puede usar el que quiera. En realidad los dos van a dar más o menos los mismos resultados, solo que a veces uno es más fácil de usar que otro. ¿Y qué más? Bueno, dimos algunas fechas tentativas de evaluaciones y ahí ya hay un cambio porque hoy día, no sé si a ustedes les llegó, en realidad a nosotros nos avisaron que iba a correr al final el mismo criterio que había corrido antes en los semestres, y era que se iba a tener un máximo de 4 notas por asignatura, y esta asignatura originalmente tiene 5. Entonces, obviamente, hay una que descartar de esas, y debería ser obviamente el promedio de test y tareas, ¿ya? Lo que igual obviamente, una cosa es que no se evalúen, pero yo igual preferiría para que avancen en el fondo con un poco como más actividades formativas, de repente igual darles tareas, revisarlas, y en caso, por ejemplo, de que en una evaluación no les vaya muy bien, de repente las tareas también se pueden considerar, obviamente, pues, y sumar puntos y mejorar algunas notas, ¿ya? Pero oficialmente entonces van a ser 4 evaluaciones nomás, las que son respectivas, ¿cierto?, a cada unidad del curso. Y las fechas siguen siendo un poco las que estaban también en esa PPT que le subí. También al portal le subí la PPT de ayer y también la que vamos a empezar a ver hoy, que es de la primera unidad completa, en realidad se la subí, para que la puedan revisar. Se la pueden ir viendo en paralelo, si quieren pueden ir haciendo anotaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, la tienen ahí ya disponible. Y creo, si mal no recuerdo, que le subí también una guía de ejercicio, pero esa guía obviamente hay ejercicios de distinta altura, digamos, de la unidad, entonces no todo obviamente lo vamos a ver de inmediato, pero en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir también ahí sacando algunos ejercicios para ir resolviendo y aclarando dudas. También, bueno, ahora obviamente nos corresponde ver la primera unidad, ¿cierto? Y ayer igual les contaba que es un poco la primera y segunda unidad son un poco más teóricas quizás que las otras, las demás son como mucho más prácticas en realidad. Y la asignatura que sigue, ¿cierto? Que investigación de operaciones también en general es súper práctica, pero casi todos los métodos que se ocupan en todas esas otras unidades de este curso y del siguiente se basan en lo que vamos a ver dentro de estas dos primeras unidades. Entonces, por eso, ¿cierto? Se requiere ver un poco esta parte teórica. No sé si alguien tiene una duda antes de empezar a ver ahí la PPT para contarles un poco primero en general de qué se trata la unidad y después, ¿cierto? En particular ya empezar a ver algunos tópicos. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesor, yo tengo una Sí, duda que no tiene dime. que ver directamente con la clase, sino que no me ¿Ya? aparece esta clase dentro de Teams, es como que no estuviera en el grupo. Puede que, mira, yo creé las invitaciones, creo que las mandé el domingo, si no me acuerdo. Si apareciste en la lista después, probablemente no es por eso no estás invitado, pero voy a revisar si tengo que revisar la lista si se agregó gente para también agregarla a la reunión. Ah, ok. Pero es eso, debe ser eso solamente, que hay personas o en la lista han aparecido después de cuando envié las invitaciones. Ok, gracias, ¿Ya? profe. Ya. No sé si hay alguien más que tenga ese problema, que no le ha llegado la invitación puntualmente. ¿No? Bueno, ya, pero voy a, como siempre, si igual después de la primera semana reviso la lista para ver cambios. De repente igual hay gente que deja las asignaturas, obviamente, y también ahí tengo que liberarla, entonces tengo que hacer la comparación.
Ya, vamos a... Deme un segundo. Ah, ya. A ver. Me dicen cuando vean la PPT. ¿Se ve? Ahora sí, profe. Ya. A ver, como les contaba, ¿cierto? Las dos primeras unidades son un poco la base de todo lo demás. La primera, ¿cierto? Es matrices y determinante, y la segunda, ¿cierto? Va más por el lado de la optimización de ecuaciones de una variable o de problemas, digamos, que se pueden modelar a través de una única variable. La tercera unidad, eso es optimización en varias variables, ¿ya? Que en realidad el método de solución de ese, digamos, de los problemas de varias variables, se basa precisamente en sistemas de ecuaciones, y los sistemas de ecuaciones en particular se resuelven a través de matrices, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, igual también para entender un poco cómo funciona los mecanismos, digamos, de solución de esa tercera unidad, en el fondo se basan un poco en lo que vamos a ver aquí. Ayer hablamos un poco de bibliografía, ¿cierto? Yo les mencioné un poco los libros, por lo menos que yo me basaba, porque eran quizás más didácticos. Este es por lo menos el que yo usé como base para hacer esta unidad. Lo que no quiere decir, digamos, que no puedan revisar otros libros donde salgan más o menos los mismos contenidos si quieren. En general, hay muchos libros de álgebra, en particular lineal, porque la álgebra lineal es la que se dedica a las matrices. Y en muchos libros, bueno, en ese sentido, o sea, si quieren ver ejercicios o ejemplos resueltos, yo creo que prácticamente cualquier libro de álgebra lineal que se encuentre algo les va a aportar. Yo encuentro que este en particular es como súper didáctico, y por eso en realidad me gusta, tiene hartos ejemplos resueltos y ejercicios propuestos, entonces en ese sentido es bueno, pero como les digo, hay bastante material en álgebra lineal en el fondo disponible. Y además, la gracia que tiene, ¿cierto? Como dice ahí, para estudiantes de ingeniería y ciencias, que los ejemplos están bastante orientados a eso. Entonces, obviamente eso también es una ventaja, porque en libros de álgebra normales, digamos, generales, no se dedican particularmente a esto, o los ejemplos vienen de cualquier ámbito, ¿cierto? Entonces, por eso también este librito es como una buena alternativa. Yo les contaba, ¿cierto? Bueno, que hay muchos métodos de optimización que funcionan en base a operaciones de matrices, como por ejemplo Simplex, que es el método que vamos a ver en la tercera unidad. Y en la próxima asignatura, en investigación de operaciones, ¿cierto? Hay una unidad que se llama cadenas de Markov, que suena raro, ¿cierto? Markov, un apellido. Y las cadenas de Markov también es pura operación de matrices, bastante sencilla en general, o sea, no es multiplicar y cosas por el estilo, ¿cierto? No son como nada del otro mundo, pero opera en base, digamos, a matrices. Pues como adelanto, le digo, las cadenas de Markov básicamente lo que buscan es definir las probabilidades de ocurrencia de algún evento. Por ejemplo, la predicción del clima, el saber, ¿cierto?, cómo va a estar el clima mañana, pasado, con el pronóstico de la semana, lo que quieran, es prácticamente pura cadena de Markov, porque en el fondo, en base a la historia y en base a la situación de hoy día, ¿cierto?, se predice un poco cómo va a estar el tiempo, ¿cierto?, en los futuros días. Y eso se calcula a través de cadenas de Markov. Un poco eso es como lo que hacen ellas. Entonces, muchas situaciones de decisión, de toma de decisiones, que uno no puede saber en realidad qué va a ocurrir, pero sí por lo menos puede saber qué probabilidad de ocurrencia hay de cada cosa. Entonces ahí las cadenas de Markov hacen lo suyo, te van a decir qué tan probable es cada situación. Y en base a eso uno puede decidir. También, si bien hay muchos software que a ustedes les ayuda a resolver muchos de los tipos de problemas que vamos a ver, tampoco lo hacen todo, ni siquiera los mejores. Siempre hay como cositas que de repente uno tiene que trabajar manualmente por afuera.
Por ejemplo, en la tercera unidad nosotros aquí vamos a ver lo que les decía, el método simplex. Y la primera unidad también de investigación de operaciones del próximo año se trata de análisis sensibilidad, que está relacionado con el método simplex, pero en el fondo es como el análisis de qué pasa cuando yo cambio algo, digamos, en los modelos, cuando me cambian los coeficientes, cuando me cambian las condiciones. Y eso, los software, ni siquiera los buenos, son muy buenos en hacerlo, ¿ya? Ahí de repente hay mucho más trabajo manual que hacer por parte de uno y ahí de nuevo, ¿cierto? Llegamos a la operación de matriz y cosas por el estilo para analizar los cambios, ¿ya? También, si uno quiere usar software incluso, o como si uno quiere entender los resultados, muchas veces, ¿cierto? Todas estas salidas del software viene en la terminología de la misma de matrices, terminología teórica. Entonces, para poder entender efectivamente qué es lo que el software me está entregando, yo necesito igual conocer un poco los conceptos que vamos a ver aquí. También, otra cosa que aquí va a ser importante y que después, digamos, en las restantes unidades les va a servir, es ganar habilidad matemática, ¿ya? Para el planteamiento de los problemas, los enunciados. Cuando veamos aquí entre esta unidad sistemas de ecuaciones, vamos a ver un pequeño adelanto, ¿cierto?, de lo que es la tercera unidad, porque necesitamos plantear los problemas a partir de una situación que nos describen, una situación industrial, ¿cierto?, o de comercio, algo, y eso lo tenemos que pasar lógicamente un enunciado, a ecuaciones, interpretar ese enunciado como ecuaciones. Entonces, esa habilidad la tienen que ir desarrollando, ¿cierto? Obviamente, y acá lo que vemos en esta unidad les va a ayudar a eso. Por lo menos mi experiencia con los cursos, ¿cierto? Este curso lo he hecho también antes, también investigación de operaciones. Lo que más de repente les complica es un poco es esto, en realidad es como ganar la habilidad de entender un enunciado, ¿cierto? Y pasarlo a una ecuación, digamos, como corresponde, o a una función objetivo como corresponde. Y eso es pura práctica. O sea, es simplemente ver hartos ejemplos, entender los ejemplos, y en la medida que vean hartos ejemplos de distintos tipos y cómo se forman distintas ecuaciones para representar distintas situaciones, eso con el tiempo, ¿cierto? A la larga les va a generar la habilidad para plantear cualquier ecuación, digamos, con facilidad. Pero es necesariamente, ¿cierto? Van a tener que ver hartos ejemplos y tratar de hacer hartos ejemplos para llegar a eso. A ver, contenidos. Primero les mostraré un poco de qué se trata toda la unidad y después vamos a ir volver a esta parte, la primera parte, que es lo que obviamente vamos a empezar hoy día. La primera parte, vamos a ver obviamente definición de matrices, que son en sí las matrices, tipos de matrices, que es lo que es la traspuesta, suma y resta, bien, súper sencillo, ponderación de matriz por un escalar, producto de matrices, propiedades de las operaciones. En particular, las propiedades, vamos a ver, son hartas, son muchas propiedades y no se las tienen que aprender de memoria, no se preocupen por eso, o sea, en realidad no tiene ningún sentido aprendérselas de memoria, pero sí es importante que las tengan como referencia en alguna parte, porque eventualmente cuando uno está trabajando después con los números, operar, digamos, de cierta manera o de cierta forma con las matrices puede ser más complicado que usando una forma alternativa que las propiedades lo permiten hacer. Entonces, a veces para buscar una forma más sencilla de operar con las matrices, uno le sirve esto de conocer las propiedades. Esto va a ser un poco la primera unidad. Como les decía, vamos a ocupar harto Excel, ¿cierto? Para ver aquí cómo hacer algunas de estas cosas. En particular, ¿cierto? Ahora vamos a alcanzar a ver, yo creo, cómo hacer producto de matrices, ¿ya? Que es una forma bien particular como Excel lo hace. No es tan como cualquier fórmula, tiene un pequeño truquito, pero aparte de eso, en realidad es bien simple. Y traspuesta también, que también en realidad Excel ahí es un truco bastante sencillo el que hay que hacer porque per se, digamos, Excel no transpone matrices, pero sí tiene una forma de hacerlo un poco artesanalmente.
La segunda parte, después que terminemos esto, que en realidad no creo que nos demoremos más de una o dos clases en ver lo que aparecía ahí, porque son cosas relativamente sencillas. Después vamos a empezar a ver sistemas de ecuaciones, ¿ya? Ahí sí, no sé, se acordarán que seguramente tipo primero, segundo medio, creo que se ven los sistemas de ecuaciones. En ese momento, bueno, se toparon un poco con en qué consisten, ¿cierto? Que en el fondo tienen varias ecuaciones de igualdad simultáneas y tienen que encontrar un resultado, digamos, que las satisfaga a todas. Los métodos que normalmente se ven, ¿cierto? En enseñanza media, tienden a funcionar bien, obviamente, para sistemas que son pequeños, por el tema de álgebra simplemente, por la complejidad del álgebra, digamos, que hay detrás. Pero cuando los sistemas ya empiezan a agrandarse, se hace súper complicado trabajar con esos métodos, ¿ya? Por la forma en que operan simplemente. No es que el método sea malo en sí, pero requiere al final mucho trabajo para poder llegar a una solución. Pero los sistemas de ecuaciones también se pueden resolver a través de matrices y de una forma bastante más rápida y bastante mecánica también, súper mecánica en realidad. Entonces eso obviamente vamos a ver el cómo trabajar, digamos, sistema de ecuaciones a través de matrices. Dentro de esos sistemas hay soluciones únicas o infinitas soluciones o sin solución. Eso es súper relevante para después, cuando, por ejemplo, en la tercera unidad trabajemos con el método simplex. Hay que saber reconocer cuando estoy en alguna de estas situaciones. Porque, por ejemplo, si estoy tratando de optimizar un problema, tratando de encontrar un cierto resultado, yo debo saber, ¿cierto?, si es que voy a tener una única solución o muchas soluciones o el sistema no tiene solución. Porque si no tiene solución, cuando no tiene solución, los software obviamente le advierten, o sea, lanzan un error, ¿ya? Y lo peor es que les entregan un resultado y le entregan un resultado de la iteración cuando se dieron cuenta que había un error, pero ese resultado que entregan no es la solución, ¿ya? Simplemente cuando se dio cuenta que no podía seguir. Entonces, claro, hay que distinguir dentro de las tres situaciones cuando pasan y por qué pasan para entender también después qué puedo hacer en caso que me enfrente a una de estas situaciones extrañas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de repente un problema de optimización, si ustedes, si no tiene solución, a veces en realidad es un problema mío, que yo planteé mal las ecuaciones. Entonces tengo que ser capaz de reconocer el por qué no tuvo solución, dónde está el error, y de ahí revisar, ¿cierto?, si es que efectivamente yo fui el que planteó mal una ecuación o efectivamente el sistema puede que no tenga solución. Si eso puede pasar. Y muchas veces en problemas que son demasiado grandes, tiende a pasar ese problema porque, no sé, o sea, nosotros obviamente vamos a ver problemas que pueden tener 6 restricciones, 8 o 10 después, ¿cierto? En la próxima unidad, o sea, el próximo curso de investigación de operaciones, llegamos a ver sistemas con 30 restricciones, 50 cuando mucho. Ya verán ver cómo se tratan, que en realidad suena harto, pero no son tantas en realidad por la estructura. Pero eso, hasta 50 restricciones dentro de lo que son los problemas de optimización de ese tipo, son problemas pequeños. O sea, un problema más realista en muchas situaciones, estamos hablando de miles de restricciones y pueden ser millones de variables. Y ahí pasa de repente, claro, que no tengo solución. Y puede pasar y puede ser efectivamente así porque las restricciones eventualmente se contradicen entre sí. Ya llegaremos en su momento a eso, pero de aquí, de esta unidad, ¿cierto? Es importante que sepan el por qué se dan estas tres situaciones, de que hay una solución única, infinitas o sin solución, ¿ya? De los métodos, vamos a ver particularmente el de Gauss-Jordan, ¿ya? Que en realidad es un método que trabaja matrices, los vamos a ver. A ver, quizás resolvamos ahí un par de ejemplos manualmente para que memoricen un poco la mecánica. También en Excel, obviamente, vamos a ver cómo operar con el mismo sistema para que después, ¿cierto?, lo puedan aplicar. Porque también, eventualmente, hay varios problemas, digamos,
que en realidad no se guían, por ejemplo, por lograr la optimización de algún número en particular. Por ejemplo, minimizar costos, maximizar ganancias, no necesariamente tienen eso, sino que a veces yo simplemente necesito una solución, digamos, un conjunto de números que satisfaga todas las restricciones y nada más. Y si solo necesito eso, obviamente aquí un sistema de saber resolver un sistema de ecuaciones me va a dar esa solución. Va a ser una de las tantas soluciones muchas veces que puede tener, pero es lo que necesito simplemente. La otra parte, la última parte, vamos a seguir un poco ahí algunos temas teóricos que son los determinantes. Calcular determinantes con matrices de orden 2 y 3 es un poco manualmente para que vean la lógica que sigue, pero también obviamente vamos a trabajar en Excel que también lo calcula. Propiedades que tienen los determinantes, la inversa en una matriz. La inversa es súper importante para todo lo que viene después, se ocupa mucho. La definición de la inversa en una matriz, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? ¿Qué cosa es una matriz adjunta? Vamos a ver. Vamos a calcular inversa de matrices de 2×2, de 3×3, ¿cierto? Y también vamos a ver en Excel cómo Excel la saca. Y finalmente, el último que vamos a ver es el método de Cramer, que es otro método de solución de sistemas de ecuaciones, que se basa en determinantes y en los cálculos, digamos, que están en esta parte, ¿cierto? De inversa de una matriz y qué sé yo. Cramer está bien escrito, no es con K como el humorista, es con C, por si acaso. Entonces, es un poco lo que vamos a ver dentro de la unidad, ¿ya? De hecho, en términos de cantidad de contenidos no es realmente mucho ya, pero sí se requiere obviamente practicar para ir memorizando y soltando un poco la mano. Y les recomiendo hagan ejercicios, ¿ok? ¿Por qué? Porque curiosamente en muchas, o sea, siempre, en ningún curso de todo lo que he hecho no me ha pasado. Al principio, ¿cierto? Cometen muchos errores, pero errores de álgebra. O sea, suman mal, multiplican mal, dividen mal. Y porque se han oxidado simplemente, porque hace mucho tiempo no lo hacen. Y aquí eso sí les va a servir harto en todos los métodos que vamos a ver, independientes de que usemos software. Les va a servir harto para que también, no solo para que puedan plantear bien los problemas, sino también para que puedan comprobar las cosas que efectivamente están funcionando bien y para que se den cuenta también de que eventualmente algo está bien o mal hecho, ¿de acuerdo? Si uno no tiene esa habilidad matemática un poco, digamos, en el mente, así en primer plano, de repente ni siquiera se da cuenta que las cosas están mal hechas. Y eso entonces no es la idea. Así que tienen que ir recuperando un poquito esa habilidad matemática. Por ahí la tienen escondida en alguna parte y la tienen que sacar a flote. Ya, la primera parte, como decía, vamos a ver esto: definición de matrices, tipo matrices, transporte de una matriz, suma y resta, ponderación de una matriz por un escalar y producto de matrices y propiedades de las operaciones que en realidad, como les decía, es una lista que está ahí, que en realidad de ahí la vamos a ver rápidamente, un par de cosas, pero en general se las dejo más que nada para referencias. Antes de empezar, ¿alguna duda, comentario o algo? No, profe. No. Bueno, ya. Lo primero, una matriz, obviamente, todos hemos visto matrices, pero aquí puntualmente sí hay como detallitos que es importante recalcar, ya, que tienen que recordarse bien para después interpretar bien, digamos, todo lo que viene, y cuando se hablen de elementos puntuales también sepan a qué uno se refiere. A una matriz se le llama en general, ¿cierto?, a cualquier arreglo, en el fondo, ¿cierto?, que es un conjunto de números de m renglones o filas y n columnas, ¿ya? O sea, ¿cierto?, m por n números que pueden ser normalmente reales. Fíjense aquí, m filas. Si ustedes observan esta matriz A hacia abajo, fíjense que el primer índice termina en m y el segundo aquí en la primera columna siempre es 1. Si van hacia las columnas, si van a la derecha, fíjense que en la última columna el segundo índice siempre es n, porque es la columna número n. Y también, ¿cierto?, la primera, segunda columna y la columna n. Primera, segunda fila y la fila m.
siempre los elementos, ¿cierto?, se van a indexar de esa manera. El primer índice es el número de la fila, el segundo índice es el número de la columna, ¿de acuerdo? Eso téngalo bien en mente, ¿cierto? Porque después todas las operaciones y cosas dependen de eso. Y después cuando armemos enunciados de otras clases de problemas, también hay que reconocer dónde está la posición de cada cosa. En la tercera unidad y también en la primera del próximo curso, me ha pasado, he visto siempre, pues no es tan frecuente, pero siempre a alguien le pasa que de repente ubican mal los coeficientes. Y ponte tú, no sé, pues algo que tiene que ir en la posición 3,1, la ponen en la posición 3,2. Y obviamente ese es un sistema distinto y le da resultados distintos y después se están mucho rato pensando, tratando de descubrir qué fue lo que hicieron mal y de repente simplemente es porque pusieron un número en un lugar que no correspondía porque no se dieron cuenta de los índices. Así que hay que tener cuidado ahí con los índices, ¿cierto? Y acordarse. Primero, ¿cierto? La fila, segundo, la columna. Las matrices, obviamente, que valor tenga m y n, puede ser cualquier cosa. Puede ir desde 1 hasta un número muy grande y no es problema, ¿cierto? Eso no tiene ninguna restricción real o particular que qué número puede tomar cada uno de ellos, ¿cierto? Obviamente mientras sean enteros. Estos A sub i j que están acá adentro, obviamente son los elementos de la matriz. Y ahí, dependiendo de los elementos, ¿cierto? También hay ciertas matrices particulares que de ahí ya vamos a ver. Cuando se habla también de matrices iguales, necesariamente es porque todos los elementos son idénticos y obviamente las dos matrices también tienen el mismo tamaño, m por n, m filas por n columnas, ¿de acuerdo? Si no cumple las dos condiciones, lógicamente no se pueden considerar iguales. Operaciones con matrices. Lo primero, esto que es súper sencillo, es como obvio probablemente para todos, la multiplicación de un escalar, ¿cierto? Un escalar, acuérdense que es un número cualquiera, ya por ejemplo 5, un número solo, ya no es una matriz, es solamente un número. Con una matriz se puede hacer perfectamente y en lo que consiste es en el fondo en que cada elemento yo lo multiplico por ese mismo escalar, ¿ya? A todos los números interiores yo los puedo multiplicar. Y también lo puedo dejar afuera, como notación. Puedo escribir, por ejemplo, 5 por la matriz completa y enmarcarla y perfecto. Entonces es igualmente válido a que cuando ingreso el número, ¿cierto?, adentro y multiplico efectivamente todos los elementos por ese 5. Lo que sí, obviamente, dependiendo de las operaciones que voy a hacer con las matrices, a veces sí tengo que hacer la multiplicación antes de hacer el resto de las operaciones, pero eso depende, ¿cierto?, de cada situación particular. La suma de matrices también es algo súper sencillo que exige, obviamente, que las dos matrices sean del mismo tamaño, en el sentido de que tengan la misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas, necesariamente. Si eso se cumple, puedo yo sumarlas, ¿cierto? Y esa suma en realidad consiste en ir sumando cada par, digamos, que está en la misma posición. Por ejemplo, A sub 1, 1 con B sub 1, 1, ¿cierto? A es el elemento de una matriz, de una primera matriz, por ejemplo, A, y B es el elemento de la misma posición de la otra matriz. Entonces, simplemente sumo la misma posición con respecto a la misma posición en las matrices, ¿ya? Y esa suma, en el fondo, sumar las matrices es el resultado de otra matriz del mismo tamaño, pero que todos sus elementos corresponden a la suma de estas otras dos, ¿cierto?, en las mismas posiciones. Ahí vamos a ver un ejemplito bien chiquitito de eso que obviamente para aclarar el tema. ¿Qué otra cosa? Multiplicaciones. Aquí ya esta cosa, aquí un poco se enredan a veces, ¿cierto?, con el tema de las multiplicaciones. La regla, en el fondo, bueno, hay una regla general para multiplicar matrices. Este es un caso particular cuando se tratan de matriz fila por matriz columna. ¿A qué se le llama matriz fila por matriz columna? A matrices que, matriz fila, como se ve aquí, es una matriz que tiene solamente una fila y, en este caso, n columnas.
Y la matriz columna es una matriz que tiene n, digamos en este caso, n filas, pero una sola columna, ¿ya? Siguen siendo matrices, pero se le llama matriz fila, matriz columna, porque en muchos métodos, como vamos a ver, este tipo de matriz aparece bastante, ¿cierto? Y tiene obviamente funciones particulares dentro de lo que yo hago. Esto probablemente alguno de ustedes también lo habrá visto como vector, ¿cierto? También se le llama vector. Perfectamente. Cualquiera de las dos cosas son equivalentes, decirle esto que es un vector fila, vector columna, o matriz fila, matriz columna. Es totalmente equivalente. Y cuando multiplico matrices, ¿dónde está la pillería? En este caso, fíjense que esto es de una fila, ¿cierto? Por n columnas. Y esta segunda matriz es de n filas por una columna. Acá abajo, ¿cierto? Está escrito que dice 1 por n y n por 1, ¿ya? Para multiplicar matrices, yo lo que necesito es que este número, el segundo de la primera matriz, que es la cantidad, ¿cierto?, de columnas, sea igual al número de filas de la segunda matriz. Si eso se cumple, yo puedo multiplicar, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver también el caso general con más filas y más columnas, cómo esto se tiene necesariamente que cumplir, y vamos a ver, por supuesto, ejemplos para, digamos, recordarlo de cierta mejor manera. Pero esa es la regla de oro. O sea, y lo otro, en el caso, a diferencia de la multiplicación de números comunes y corrientes, ¿cierto? Si yo multiplico 5 por 4, ¿cierto? Lo mismo que multiplicar 4 por 5. El orden ¿cierto? El orden de los factores no altera el producto, la famosa regla. Lamentablemente eso para las matrices no funciona, ¿ya? El producto depende del orden. Y de hecho, en este caso, solamente yo puedo multiplicar aquí la que está realmente a la izquierda con la que está a la derecha, en ese orden. Al revés no puedo hacerlo, porque no cumple con esta regla de que las columnas de la primera matriz sean iguales a las filas de la segunda, ¿ya? Entonces, no da lo mismo multiplicar en un sentido que en el otro. Hay situaciones particulares donde se puede, hay casos específicos en los que se puede, pero por regla general no da lo mismo multiplicar, o sea, y muchas veces ni siquiera se puede, no está ni siquiera definido. Pero no es lo mismo multiplicar en un sentido u otro. Y la multiplicación, si se dan cuenta, dos cosas. Una, el resultado de la multiplicación queda en tamaño, digamos, qué matriz de qué tamaño me queda dado por el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. En este caso es 1 por 1. O sea, en el fondo, una matriz de 1 por 1 es un número solo. Y ese es el tamaño del resultado, ¿de acuerdo? Acuérdense, en este caso n y n tienen que ser iguales para poder multiplicar, pero el tamaño del resultado depende de los otros números, 1 por 1 en este caso. Y la multiplicación aquí, este es un caso cierto particular, se hace como se observa acá. Es el primer elemento, a sub 1, 1 de la primera matriz, multiplicado por el primer elemento de la segunda matriz, b sub 1, 1, que es lo que está ahí, ¿cierto? Y a eso se le suma la multiplicación del segundo elemento, perdón, me pasé de largo. El segundo elemento de la primera matriz por el segundo elemento, ¿cierto? De la segunda matriz, ahí a sub 1, 2 por b sub 2, 1 más, y así sucesivamente, todo, ¿cierto? Aquí cada elemento de esta primera matriz va multiplicado por el mismo elemento, entre comillas, de la misma posición, pero obviamente a través de una columna de la segunda matriz, hasta el último, a sub 1n por b sub 1n. Y todas esas multiplicaciones van sumadas. Y ese simplemente es el resultado de la multiplicación. Así, digamos, visto teóricamente puede ser un poco enredado. Después, ¿cierto? Cuando lo veamos en ejercicio se van a dar cuenta que mecánicamente en realidad es bastante más simple de ver, de acordarse, ¿cierto? En el fondo, en qué orden lo tengo que hacer. Y este es el caso general que les decía. La multiplicación de una matriz de m por n,
O sea, la primera matriz es m filas por n columnas, puede ser multiplicada con una matriz de n filas por p columnas. Acuérdense, el n es el que tiene que ser igual. Las columnas de la primera matriz deben ser iguales a las filas de la segunda matriz. Eso, ¿cierto?, es lo que me permite multiplicar. Y el resultado es de tamaño m, que son las filas de la primera, por p, que son las columnas de la segunda. Aquí, ¿cierto?, está, digamos, lo mismo que hicimos recién en la otra matriz, está aquí expresado como sumatoria de cada elemento. C sub j es en el fondo los elementos, ¿cierto?, de esta nueva matriz, de la resultante. Y como ven, son las multiplicaciones, ¿cierto?, de los elementos de la primera con la segunda, sumados también, ¿cierto? Pero como lo vimos recién, o sea, por ejemplo, primera fila con primera columna. Si hubiese una segunda fila, segunda fila, por ejemplo, con primera columna, les da el elemento, ¿cierto?, de la segunda fila y primera columna de la matriz resultante. Y así sucesivamente con los demás. Vamos a ver un ejemplo, no se asusten, ¿cierto? Todavía si no les queda claro, porque haciéndolo, ¿cierto?, van a ver que es como bien obvio en realidad el orden en que hay que hacerlo. Acá abajo, digamos, esta matriz AB, ¿cierto?, en el fondo es como el resultado, la multiplicación, y está escrito un poco la lógica que hay que hacer. O sea, primera fila F1 con primera columna C1. Segunda fila F2 por primera columna C1. Aquí fíjense, fila M por columna 1. Fila 2, columna 2. Fila 1, columna P. Así se va armando, pero cada uno de estos elementos, ¿cierto?, son en el fondo esas multiplicaciones y sumas que vimos en el caso anterior, ¿ya? Manualmente se hace así, o sea, vamos a ver también aquí unos ejercicios pequeñitos manuales, pero también les voy a enseñar, ¿cierto?, cómo hacerlo en Excel, que Excel es obviamente inmediato, es una cuestión de apretar un par de teclas y tienes la multiplicación hecha. Pero también vamos a ver, ¿cierto?, manualmente un par de ejercicios para que se familiaricen con qué es esto, lo que está haciendo, digamos, la matriz. También, ¿cierto?, es importante manejarlo porque en caso de un error, ¿cierto?, se pueden dar cuenta o pueden comprobar si efectivamente la operación que está entregando un determinado resultado es efectivamente correcta. Ya, por ejemplo, si tenemos esto, ¿cierto?, raíz de 2 por esta matriz. ¿De qué tamaño es esta matriz? ¿Quién me dice de qué tamaño es? Al hablar, ¿cierto?, de que decíamos m por n, ¿esta matriz de cuánto sería? ¿De 2 por 3? Sí. No. ¿Por qué de 2 por perdón. 3? La de arriba. No estaba mirando la de abajo. Sorry. La de arriba. Sí. De 4 filas y 3 columnas. O de 4 columnas, perdón. No, sí, 3 filas. La primera siempre menciono las filas y después las columnas. 3 filas, 4 columnas. En este caso, ¿cierto?, lo que estoy haciendo aquí es el caso de la multiplicación por un escalar que vimos, ¿cierto?, hace un rato. En ese caso, lo que habría que hacer, ¿cierto?, es multiplicar ese raíz de 2 por cada elemento dentro de la matriz. O sea, es raíz de 2 por menos 1. Raíz de 2 por 0. Raíz de 2 por menos 1. Raíz de 2 por 2. Y así sucesivamente es simplemente este número por cada elemento de la matriz. Y nada más. Punto. Eso es la multiplicación por una escala. De ahí, ¿cierto?, podemos quizá esto pasarlo a Excel para que acá veamos el resultado, obviamente. Ahora, lamentablemente, ¿cierto?, Excel, el raíz de 2 lo traduce a un número, lo traduce al decimal y no lo deja ver como raíz, pero obviamente es la misma operación. El segundo caso, en este caso es una suma, A más B, ¿cierto? ¿Puedo sumarlas en este caso? Sí, puedo sumarlas porque son del mismo tamaño, ¿cierto? 2 filas, 3 columnas, ¿ya? Entonces, mi matriz resultante va a ser de 2 filas, 3 columnas también. Y, por ejemplo, el primer elemento, el elemento 1, 1, primera fila, primera columna de ese resultado, ¿cuánto sería su valor?
Estamos hablando de suma. ¿Qué valor tendría? Anímense, anímense. Primera fila, primera columna de ambos. No, el resultado, la suma A más B, en esa posición en particular, el primer elemento, Menos 6. el menos 6, ¿cierto? Porque es menos 2, menos 4. Es, como le digo, es la misma posición en cada matriz, ¿cierto? O sea, la matriz resultante es sumar las mismas posiciones de las otras dos matrices. En la segunda posición, por ejemplo, primera fila, segunda columna, va a ser el menos 4, que es el elemento de la primera fila, segunda columna de la primera matriz, más menos 5, que es el elemento de la primera fila, segunda columna de la otra matriz. Menos 4, menos 5, menos 9. Y así, ¿cierto? Tengo que ir haciéndolo posición por posición simplemente en las restantes, digamos, en todas las otras posiciones. Y el resultado también. Esto quizás ahí podemos tratar de hacerlo en Excel para ver el resultado definitivo. Y el último, la multiplicación. Aquí, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo tengo que multiplicar esto? De partida. ¿Puedo multiplicar esas dos matrices? Acuérdense cuál era la regla. Sí, sí, tienen lo mismo. ¿Cierto? Es una fila, 5 columnas, y la otra tiene 5 filas, una columna. Coincide el 5, ¿cierto? Que es las columnas de la primera con las filas de la segunda, así que esto sí lo puedo multiplicar. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es la operación que vimos, ¿cierto? En el otro caso, que es elemento por elemento. A ver, déjame ver si puedo escribir aquí. Acá estoy ya. Bueno, 1 por menos 2, por 2. ¿Cierto? El primero Sí. sería menos 1 por, digamos, vamos a poner por chiquitito, 2. Porque es Más. primera posición, ¿cierto? De la matriz que está acá a la izquierda por la primera posición que es de la matriz que está a la derecha. Y eso le voy a sumar, ¿cierto? 0, literalmente, o sea, 0 por menos 1, que es la segunda con segunda, más, y esto obviamente independiente de los signos, menos 2 por 0, más el 4 por 0 de nuevo, y el último sería 5 por menos 4. Se me van a anular a 3, ¿cierto? Por los ceros, por las posiciones de los ceros. Y al final, ¿cierto? El que me va a quedar activo es el que está acá, menos 1 por 2, que en el fondo es menos 2. Y el último que me va a salir es 5 por menos 4, ¿cierto? Que me va a quedar como menos 20. Entonces el resultado de este particular es menos 22. ¿Por qué queda un número único? Porque, ¿cierto? Esta matriz, la primera que yo tenía acá, es de una fila por 5 columnas, y esta otra es de, al revés, ¿cierto? Es de 5 filas por una columna. Y es el segundo número, ¿cierto? De esa matriz, con el primer número de esta matriz, el que me define, ¿cierto? El tamaño, 1 por 1. Por eso queda al final un solo número. No es lo normal, obviamente, en este caso, por ser este tipo de matrices, queda de esa manera, pero lo normal en realidad es que los resultados de estas cosas sean matrices, no particularmente ciertos números solos, pero también en muchas situaciones, como vamos a ir viendo con el tiempo, que también es natural que quede un solo número, y lo que busco es que realmente ese único número. Aquí, producto A por B, ¿se puede? No, ¿Por qué no? que B tiene más columnas y más filas. Ya, pero acuérdense, ¿cuál era la regla para que yo pudiera multiplicar? El primero, ¿cierto? En tamaño es 2 filas. 2 filas por 3 columnas, ¿cierto? Es el tamaño de la matriz. Esta otra tiene, ¿cierto? 3 filas por ¿cuántas columnas? 4, ¿cierto? 4, por 4 columnas. ¿Cumple la regla para multiplicar? No.
Acuérdense cuál era el detalle. ¿Qué números tenían que ser iguales para Sí, poder sí, la cumple. multiplicar? Sí, cumple pues, la columna con las Es, filas. Sí. claro, en las columnas de la primera con las filas de la segunda, si puede. ¿Y de qué tamaño es la que resulta? El resultado es, que aquí le 9. podemos decir, no sé, una matriz C. ¿Cuántas filas va a tener esa nueva matriz? 9. No. 9, 2. Acuérdense. Retiene un número de cada una como tamaño del resultado. Estoy hablando del tamaño de la matriz resultante. Ah, ok. Sería 8, me parece, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra opinión? Acuérdense, lo que manda en el resultado, ¿cierto? Es las filas de la primera y las columnas de la segunda. Aquí la matriz resultante va a ser de 2 por 4. Eso es lo que conserva. Para multiplicarlas, deben coincidir como los números internos, en este caso 3. Pero el resultado, el tamaño de la matriz resultante van a ser los otros números, el 2 y el 4 en este caso. 2 filas, 4 columnas. De ese tamaño es la matriz resultante. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Dudas? Sí, Sí, se entiende. Ya. Y aquí obviamente lo que tenemos que ir haciendo en esta nueva matriz, ¿cierto? Son las posiciones. Si tengo 2 filas, entonces yo todos mis elementos van a ser aquí, vamos a hacer una matriz chiquitita. Va a ser, ¿cierto? 2 filas, quiere decir que yo voy a tener un A sub 1, 1, por ejemplo, A sub 1, 2. O sea, perdón, 2, 1. Esto al revés. ¿Cierto? Primera fila, primera columna. Segunda fila, primera columna. Voy a tener también primera fila, segunda columna. Primera fila, tercera columna. Primera fila, cuarta columna. Y acá también voy a tener segunda fila, segunda columna. Segunda fila, tercera columna. Segunda fila, cuarta columna. Esos son en el fondo los elementos, ¿cierto? De esta matriz resultante. Y aquí cada uno, obviamente, se obtiene de la forma, ¿cierto?, que vimos en el otro ejemplo, ¿cierto?, que eran vectores, pero aquí, ¿cierto?, yo tengo más elementos que lograr. Por ejemplo, este primer elemento, el A sub 1, 1, ¿cierto?, es el resultado de multiplicar la primera fila con la primera columna, ¿ya? Esto va a ser, en este caso, por ejemplo, a ver, vamos a alcanzar a anotar. Ahí se ve, ya. A sub 1, 1 sería el menos 1 de ahí arriba, ¿cierto? De la A, la primera posición, por 1, que es el primero acá de la columna, o sea, de la matriz B. Más menos 2, que es el segundo elemento ahí, ¿cierto? De la primera fila de A, por 0, que es el segundo elemento aquí de la primera columna de B, más 4, tercer elemento, ¿cierto? De A, por, ¿cierto? Menos 1, que es el, ¿cierto? Tercer elemento de aquí, de la primera columna. Entonces tengo ahí como resultado menos 1 por 1 es menos 1, más 0, va a ser, ¿cierto? Lo anula, y 4 por menos 1, ¿cierto? Menos 4. Entonces el resultado ahí, menos 5. Este menos 5 es puntualmente este numerito, el A sub 1, 1, porque es el resultante de la primera fila con la primera columna. Y eso es lo que manda en el índice también, pues esa es la lógica, ¿cierto? Si es A sub 1, 1, aquí mi indicador de fila es 1, mi indicador de columna es 1, es porque es el resultado de la primera fila de la matriz A con la primera columna de la matriz B. Este, por ejemplo, A sub 1, 2, es el resultado de la primera fila de la matriz A con la segunda columna de B. Ahí, por ejemplo, ¿cierto? Sería estos mismos valores que están arriba, el menos 1, menos 2 y 4, pero ahora voy a multiplicar cada uno respectivamente con menos 2, menos 1 y 0, ¿cierto? Y ese es el que me va a dar el elemento A sub 1, 2.
¿Ya? Vamos aquí para aclarar y de ahí obviamente ya vamos a ver el resultado completo. Entonces, así que no me quiere escribir. Tengo mal pulso. 1, 2 sería menos 1, el primer elemento de nuevo, ¿cierto? De A, de la primera fila, por menos 2, primer elemento de la segunda columna de B. Menos 2, que viene de A, ¿cierto? Por menos 1, que viene de B. Y el 4, ¿cierto? Que es de A, va por 0, que es de B. Así que aquí de nuevo, ¿cierto? Tengo menos 2 por menos 1 es 2 positivo. 2 por 1, ¿cierto? Termina siendo también positivo. Y después 0, ¿cierto? Entonces el A sub 1, 2, esa posición, va a ser 4. Y eso es lo que tengo que ir haciendo, obviamente, en todas las demás posiciones. Uno por uno, ¿cierto? Voy sacándolo. Vamos a ver si aquí está el resultado final. Claro, aquí está. Dejen borrar esto. Ay, no. Es que, un segundo. No me quiere hacer lo que quiero hacer. Ahí sí, ya. Aquí voy a intentar los resultados. Si se fijan, la primera, el C sub 1,1 que hicimos era primera fila por primera columna. C sub 1,2, misma fila, primera fila por segunda columna. Y así, ¿cierto? Aquí están todas las operaciones en las posiciones, ¿cierto? Que yo voy a tener finalmente en esa matriz resultante. Eso es, digamos, lo que hace la multiplicación de las matrices. Ya inmediatamente, ¿cierto? Vamos a ver ahora en Excel cómo se hace la forma pilla de esto, porque obviamente Excel tiene es una única operación, no hay para qué hacer las fórmulas para, digamos, o sea, hacer realmente la multiplicación elemento por elemento, ¿no? Pero lo hace todo de una vez. Sí, exacto. Entonces, pero igual, es importante obviamente conocer esto, como les decía, para comprobar de repente, porque a veces no salen los resultados que uno cree y que deberían salir, entonces puede hacer una comprobación manual de repente de algunos elementos, sobre todo los que a uno le parecen raros. Pasa mucho que de repente uno cuando ingresa los números se equivoca de signo. Pasa siempre, nos falta el signo que uno se come de repente y obviamente después cuando uno ve los resultados uno se da cuenta que está raro, o sea, que una cuestión no coincide, o entre ustedes comparan resultados entre ustedes y se dan cuenta que no son los mismos. Pues. Y entonces ahí de repente, claro, es un signo en particular que se les cambió, entonces tienen un número en la matriz que es distinto, y de ahí en adelante, lógicamente, no van a obtener nada igual. Entonces ahí sí conviene de repente hacer estos chequeos para darse cuenta dónde puede estar el error cierto puntual de alguna operación. Esto, bueno, lo habíamos visto, ¿cierto? Un poco cómo es la mecánica de las operaciones. En este caso, por ejemplo, tengo dos matrices, ¿cierto? Que son de 3×3, 3 filas, 3 columnas, y lógicamente se puede multiplicar porque las filas de las primeras son iguales a las columnas de la segunda, y el resultado también es de 3×3, porque 3 es la fila de las primeras, y 3, ¿cierto? Las columnas de la segunda, que es lo que manda, ¿cierto? El tamaño del resultado. Y ahora vamos a ver un poquito en Excel cómo hacer en particular la multiplicación y en realidad de las otras cosas. Un segundo. No sé si algo más. A ver, la traspuesta. No pasa que no hemos visto traspuesta todavía, ¿cierto? No. No, ya. Entonces eso lo vamos a ver después. Veamos primero Excel. Ya. Voy a agrandar un poco las celdas para que vean bien. Ya. ¿Alcanzan a ver bien las celdas de tamaño? Sí se ve. Se ve bien. Voy a marcar aquí y ya, el resultado lo vamos a poner acá abajo.
Y copiamos por mientras, ¿cierto? La misma que teníamos aquí. Menos 1, 2, 3. Menos 1, 2, 3. 0, 1, menos 2. 0, 0, 1, menos 2. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Y la segunda matriz es 0, 1, 0. 1, 0. Esta menos 1, 1, 1. Menos 1, 1, 1. Y 1 menos 1, 2. 1 menos 1, 2. Ya. Y tenemos, ¿cierto? Las mismas matrices. Si no se ve bien de tamaño, me dicen para agrandarlo más, no hay problema. Así podemos un pelito más. Ya. La multiplicación de matrices. A ver, aquí hay un, no sé, no sabría decirle detalle ya, pero es algo de Excel que normalmente uno no ocupa, que son las fórmulas matriciales. Ya, se me imagino que todos ustedes han trabajado en Excel y han ingresado fórmulas, pero cierto, prácticamente todas las fórmulas de Excel, el resultado que entregan, lo entregan en una única celda, ¿cierto? Ustedes hacen una operación para que les dé un número en particular y obviamente eso llega a una celda, ¿cierto? Puntualmente. En este caso, ¿cierto? Lo que yo necesito como resultado son varias, digamos, o sea, necesito una matriz como resultado. Entonces, lógicamente, aquí la operación debe otorgarme la matriz completa como resultado. Y eso, ¿cierto? Excel lo hace. Tiene lo que se llama las fórmulas matriciales, ¿ya? No son las únicas. Las operaciones sobre matrices son, obviamente, varias, son fórmulas matriciales, pero no todas. Y también hay otras funciones dentro de Excel que también son matriciales, que el resultado que entrega son matrices. Y esas también operan como operan estas, ¿ya? Funcionan de la misma manera. De hecho, a ver, quiero mostrarles antes una cosita, que es esta siguiente. Ya. Esto un poco les dejé de recordatorio aquí en la PPT, el cómo funcionan las fórmulas matriciales en Excel. Primero, ¿cierto? Ustedes manualmente tienen que chequear que la matriz, o sea, que la operación se puede hacer, ¿ya? Que efectivamente, ¿cierto? Se cumple la regla de que las columnas de la primera matriz son iguales a las filas de la segunda matriz, ¿no? Si no, ¿cierto? No se va a poder hacer la multiplicación. Y ojo, es súper importante que tengan ojo, porque pueden pasar dos cosas. Una, que la fórmula matricial les va a marcar error. Si obviamente la fórmula se da cuenta que lo que ustedes le están pasando como argumentos no corresponde a cómo se debe multiplicar las matrices, le va a marcar error. Y lo otro, que también en realidad pues, es malo, que si ustedes, por ejemplo, seleccionan un área de tamaño diferente en las matrices al introducir, se equivocan por algún motivo, tomaron una fila menos, una columna menos en algunas. La operación que hace, obviamente, Excel, si tiene los parámetros en términos de cómo debe multiplicarse matrices y son correctos, va a hacer la multiplicación y no les va a avisar que se les quedaron afuera filas o columnas, ¿de acuerdo? Así que en eso ahí ustedes tienen que ser los cuidadosos en chequear esas condiciones. Entonces, previo a este chequeo manual de que efectivamente las dos matrices se pueden, digamos, multiplicar, lo primero es seleccionar el área de destino, ¿ya? En este caso, por ejemplo, teníamos dos matrices 3×3, entonces el resultado va a ser de igual, 3×3. Pero si fuera otro tamaño, primero, ¿cierto? Tienen que encontrar un espacio vacío de celdas que sea de ese tamaño que va a resultar, ¿de acuerdo? Y esa parte donde va a estar el resultado, ustedes la tienen que seleccionar. Obviamente lo vamos a hacer ahora para que lo vean. Se selecciona completo y teniéndolo seleccionado, ustedes introducen la fórmula que quieren aplicar. En este caso, ¿cierto? Va a ser la de multiplicación de matrices, pero esto funciona en general así para todas las fórmulas matriciales. Y después, para que lo calcule Excel,
no es presionar Enter nomás como lo hacemos, ¿cierto? Con todas las otras, con todas las otras funciones, ¿cierto? En cualquier cosa de Excel usted basta que presionen Enter para que Excel lo calcule. En este caso no, las fórmulas matriciales necesitan de esas 3 teclas presionadas simultáneamente. Control Shift Enter, ¿ya? La que está marcada en la figurita abajo. Las 3 al mismo tiempo les dan la instrucción a Excel para que haga el cálculo de la matriz completa. Si presionan solo Enter, les va a calcular la esquina, les va a calcular solamente la celda donde hicieron la fórmula, ¿de acuerdo? Y no les va a marcar error, porque va a creer que ustedes están pidiendo efectivamente eso. Simplemente le va a calcular eso. Si hacen Control Shift Enter, obviamente les calcula todas las posiciones como corresponde. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces, primera matriz, ¿cierto? Tamaño 3×3. Segunda matriz 3×3. Entonces se puede multiplicar y mi resultado también va a ser de 3×3. Y aquí, ¿cierto? Es lo que les decía que cómo se tiene que hacer. Seleccionar primero la matriz donde yo quiero el resultado. Y tiene que ser de 3×3 porque ese es el tamaño del resultado. Teniendo esto seleccionado, yo presiono directamente, ¿cierto? Es igual. Fijan, en la primera celda de la esquina me está escribiendo el es igual y me va a escribir la fórmula que yo quiero hacer. No importa que no lo escriba en el resto, o sea, para eso están seleccionadas y después cuando haga el Control Shift Enter, Excel va a pescar esta fórmula y la va a poner en todo el resto de las posiciones, ¿cierto? Haciendo la operación que corresponde a cada celda. ¿Cuál es la fórmula de matrices, o sea, de multiplicación de matrices en Excel? Se llama mmult, esa. La pueden ir a ver arriba. Acuérdense que aquí en Excel, si ustedes, por ejemplo, pinchan ahí FX, les abre, ¿cierto? Un cuadro de diálogo donde ustedes pueden buscar las fórmulas por tipo y también están, por supuesto, las fórmulas que corresponden a operaciones de matrices. Tiene una categoría particular, ¿cierto? Entonces ahí también pueden ir a encontrar esta, ¿cierto? mmult, que es la multiplicación de matrices. Y no sé cuánto se alcanzará a ver, ¿cierto? Que dice... Los parámetros son, dicen matriz 1, matriz 2, ¿ya? Porque obviamente la multiplicación de matrices se produce de a pares y por lo tanto me pide ingresar las dos. Matriz 1 para mí va a ser esta, la selecciono, ¿cierto? Y la escribe, fíjense que escribe obviamente en los extremos. C3 en la celda donde está el -1 y en la esquina. E5 en la celda del 0, ¿cierto? Que es la otra esquina, ¿cierto? Abajo a la derecha. Y marca en todo el rango, ¿cierto? Es la primera de arriba a la de izquierda con la última, la que está más abajo, ¿cierto? A la derecha, ¿cierto? Abajo. Una vez que tengo seleccionado eso, fíjense, C3, 2 puntos, E5, hago punto y coma para ingresar la segunda matriz, que es lo mismo. La selecciono y fíjense que era G3, A5. G3 es la posición, ¿cierto?, de la esquina de esta matriz, el 0, es el que está ahí. Y 5 es la última posición, ¿cierto? El 2, que está en tercera fila, tercera columna. Eso es lo que, como parámetros, yo le paso a Excel. Es simplemente las dos esquinas, la esquina de arriba, la esquina de abajo. Eso me le da, digamos, como Excel sabe que es una matriz, en el fondo sabe que ese es el tamaño que debe cubrir. Y lo entiende. Y obviamente las dos matrices tienen que ir en el orden que corresponde y separadas por punto y coma. Y aquí, ¿cierto?, es donde tengo que aplicar la multiplicación de matrices, que es el Control Shift Enter de manera simultánea. Si hacen Control Shift Enter, para desbordarme, ya entendí. Me hace, ¿cierto?, el cálculo del resultado. Esto, fíjense en dos detalles. Si ustedes... ¿por qué? Fíjate, algo tiene algún problema. Qué raro. Voy a hacer algo de un segundo. Que algo pasa con los números. Ahí sí lo hizo bien. Ya algo había marcado mal al parecer.
Dos cosas. Fíjense, si ustedes pinchan adentro de esta matriz, en la barra de fórmulas, fíjense que está con corchetes a los dos lados. Es la misma fórmula que ingresamos, pero está con corchetes. Eso indica, ¿cierto? Les muestra que efectivamente Excel hizo el cálculo como una fórmula matricial, ¿ya? Y las fórmulas matriciales para Excel, toda esta cosa, digamos, estos 9 números, en realidad son una sola cosa, ¿ya? Los trata como una sola cosa. Ustedes aquí, por ejemplo, no pueden borrar un solo número, no los deja, no los va a dejar, porque para Excel esos 9 números son una cosa. Así que si quieren borrar esto, tienen que borrar todo junto. Sí pueden borrar la operación completa, pero un solo elemento no podrían, ¿ya? ¿Dudas? ¿Alguien lo trató de hacer? ¿Le funcionó o no le funcionó? ¿Me funcionó, profe? ¿No funcionó? Sí, ¿Sí? me funcionó. Ya. Funcionó. ¿Alguien que le haya marcado algo raro? ¿No? Ok. Bueno, después obviamente, como les digo, si quedan los videos, entonces igual pueden después repasar y tratar de hacer esto, ¿cierto? Para que les funcione. A ver, voy a pinchar aquí para lo que les decía. Si abren, en este caso yo ya tenía obviamente la fórmula hecha, entonces me abre, ¿cierto? Con la función en el fondo ya ingresada. Y este, ¿cierto? Es el asistente que tiene Excel, que me va diciendo cuáles son los parámetros, ¿cierto? Y qué hace la fórmula y todo eso. Como sabrán, ¿cierto? No, la ayuda de Excel no siempre es como lo mejor del mundo, no siempre está muy bien explicado, pero eventualmente, ¿cierto? Sí tiene por lo menos ejemplos y suficiente guía como para poder hacer algo. Normalmente de repente un tutorial en YouTube es bastante mejor que la ayuda de Excel para explicar algunas cosas, pero siempre vale la pena igual revisar. Dime. A mí solamente con presionar el Enter me dio igual la matriz. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y está con los corchetes? ¿La fórmula? No, déjeme ver. Espere, que lo había probado y lo tiré para atrás. Un segundo. No, me parece que no. Ya, entonces te hace la operación, pero claro, no la considera como fórmula matricial, pues no lo trata como un todo. Y ahí, claro, podrías alterar un elemento, ¿cierto? Podrías pasar a llevar un elemento, cualquier cosa, ¿cierto? Y que obviamente no sea el resultado de la matriz. Por eso es cierto, es importante que quede como matriz para que Excel lo entienda como un todo. De hecho, aquí, por ejemplo, si yo no sé, pues altero un número acá arriba, también obviamente responde y me recalcula todo en la matriz resultante, ¿cierto? Entonces yo no sé, fíjate, no he hecho la prueba que hiciste tú de solo Enter para ver cómo reacciona, ¿ya? Quizás en una de esas, pues que ahora en la nueva versión digamos, de Excel o más reciente, le hayan cambiado esto de la forma de ejecutar una fórmula matricial, porque obviamente es como una complicación adicional. O sea, yo tampoco entiendo mucho cuál es la idea si uno le está diciendo que multiplique matrices. No sé por qué, ¿cierto? Se les ocurrió hacerlo de esta manera, de tener que estar presionando teclas al mismo tiempo. Pero por lo menos así como en todas las versiones anteriores de Excel, así funciona. No sé particularmente si quizás ahora en las últimas están funcionando de una manera diferente. Pero por seguridad, obviamente, esta forma es la estándar. Entonces, de seguro les va a funcionar en todas las versiones anteriores porque siempre las fórmulas matriciales de Excel han funcionado así. ¿Ya? Otra cosa que en realidad no se les había mencionado. Estos archivos que voy haciendo en Excel o cualquier cosa así, después siempre se los subo, ¿ya? Ustedes quedan con los mismos archivos, así que no es problema eso.
Siempre le voy subiendo cualquier cosa adicional que use. La subo. Y si no lo subo, avísenme, ya recuérdenme que lo suba porque de repente se me pasa y se me olvida subirlo, pero lo debo subir, entonces no hay ningún problema con que tengan estas cosas. Profe, Ya, dime. no queda con... Lo que me muestra es como la fórmula nomás en todos los puntos. Ya, ya. Pero tampoco me deja borrar ningún... A ver. A Sí, ver, sí me espérate. deja. Voy a hacerle aquí. Pero hiciste lo mismo, ¿cierto? Seleccionar todo y hacer el mmult. Ya, veamos. Con mmult. Prueba. Ya, y solo enter. Ya, claro, está. Desbordamiento de la fórmula E12. Fíjate, no, esto es como nuevo en Excel, fíjate, nunca lo había visto. Y está. Mira, fíjate, permite hacer eso. Y esta otra no. Que yo sepa no lo deja hacer. Eso es distinto. Ya, mira, fíjate, una novedad de Excel que no conocía. No sé si fijaron lo que hice, o sea, la Sí, no ejecuté sé, como su pero algo compañero nuevo. dijo, ¿cierto? Con solamente el Enter. Pero en este caso, por ejemplo, me deja hacer operaciones. Por ejemplo, en este caso le sumé 1 y obviamente hizo la misma operación de sumar el 1 a todos los elementos. Eso no lo deja hacer cuando se ejecuta de manera matricial, ¿ya? Ahí, bueno, es una por otra. Si ustedes necesitan hacer operaciones, obviamente la segunda forma es súper útil. Si en realidad necesitan como que el resultado no se altere, les sirve más la primera, porque obviamente no los va a dejar hacer ninguna operación que no sea, o sea, ninguna operación sobre las celdas ahí mismo. Pueden obviamente hacer operaciones en otro lugar a partir de estos números, pero no les va a dejar modificar esos 9 números en particular, ¿cierto? De ninguna manera. La segunda forma sí los deja. Mira qué bueno que hayan hecho esto. Encuentro útil, fíjate. Pero hay que tener cuidado, ¿cierto? Con esto de que la segunda forma se puede alterar y la primera no. A ver. Ahí podemos escribir esto. Segunda forma. Inicial. Y lo dejamos aquí. No editable. Para acordarnos, ¿cierto? Que son las dos formas que pueden darse. Ya. ¿Dudas? ¿No? Ok. Volvamos acá. ¿Qué otra cosa hay? Aquí, bueno, algunas otras. Si lo tiro en matriz, como lo hace usted, no me dio. No me arrojó todo lo... No. ¿Qué puede ser? ¿Pues te marca un error o no te da todos los números? No, solamente me dio el 0. Pero no, hay algo que hay que hacer que no recuerdo. Porque me da solamente el primer resultado. El de la esquina. Claro, después no me acuerdo qué... ¿Pero seleccionaste el área de destino completa? No. Es que antes de ingresar la fórmula hay que seleccionar como toda el área de destino. Y después ingresar la fórmula. Yo lo hice de las dos maneras y de las dos maneras dan los mismos resultados. ¿Cómo de dos maneras? De la manera apretando el enter y apretando. Ah, ya, claro, sí, las dos formas te dan el mismo resultado. La diferencia es que cuando solo presionas enter, te deja hacer operaciones sobre la fórmula de la multiplicación. Y la primera forma, cuando está matricial, ¿cierto? Y queda la fórmula entre corchetes, no te deja alterar nada. Esa es la diferencia entre las dos. Profe, ¿puede hacer clic en la segunda fila? Perdón, en la segunda fila de la primera columna de la segunda fórmula. Acá. Sí. Primera fila, segunda columna. A mí hice esa manera y no me... ya hice.
Ya comprendo. Ok, Ah, tenía que una duda. se te borra. Claro, la fórmula, claro, sí. No, pero, o sea, pero sigue estando ahí. En realidad debe ser como algo gráfico que hace solamente, en realidad no la altera. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No, profe? Ya. Volvamos. ¿Qué otra cosita? A ver si alcanzamos a ver algunas pocas definiciones, algunas cosas como súper obvias, pero que en realidad las recordamos. Que obviamente son definiciones del mundo de las matrices que hay que revisar. Existe la matriz cero, que obviamente es una matriz que tiene puros ceros de componentes, ya, de m por n si quieren. Eso tiene, lógicamente, vamos a ver más adelante en distintos métodos, en ciertas situaciones se ocupa, ya. Por ejemplo, en cadenas de Markov, vamos a ver que dentro de los métodos que se ve ahí, hay un momento en que uno tiene que armar una matriz más grande a partir de submatrices. Y de esas submatrices hay algunas matrices que son matrices cero, ¿ya? Por ejemplo, para esas cosas se ocupan, ¿ya? Obviamente en términos de cálculo esto no aporta mucho así sola, pero sirve para situaciones puntuales. Dime. ¿Sí? ¿Alguien habló, parece, o no? Sorry, fue yo que tenía el micrófono abierto y se me está metiendo la perra donde estoy imprimiendo, le llama la Ya. atención el ruido de la boca. No. Si tuviera la puerta abierta también la mía estaría aquí, así no te preocupes. Ya. La matriz de identidad. Esta es súper importante. Ahí vamos a pillarla un montón de veces, la matriz de identidad, porque quiere decir ciertas cosas puntuales, ¿cierto? Bajo ciertos métodos, cuando aplicamos ciertos métodos, ¿cierto? Muchas veces queremos llegar a esta matriz de identidad. Y obviamente si llegamos a ella es porque no funcionó el método que estábamos aplicando. Tiene digamos, su importancia dentro del mundo de las matrices. Y la matriz de identidad de partida es una matriz cuadrada, misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. Ya no existe matriz de identidad que no tenga la misma fila y columnas de partida. Y la matriz de identidad tiene las características que son puros ceros, excepto la diagonal principal, de hecho se llama esta, la que va, ¿cierto?, desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Esa diagonal puntualmente es lo que se llama diagonal principal y es la que debe ser unos. Sobre eso y bajo eso, puros ceros, ¿ya? La matriz de identidad, recuérdensela, memorícensela, porque esas varias veces de ahí vamos a estarla buscando y nos va a servir de harto en varias situaciones. También, ¿cierto? Como le habíamos visto antes, ahí existe la matriz fila y columna, se llama matriz fila cuando es solamente una fila, matriz columna cuando es solamente una columna, independiente, ¿cierto?, la cantidad de filas en ese caso. Y esto también en muchas partes, o dependiendo de los libros que consulten, les van a salir como vector fila o vector columna. Lo mismo, ¿cierto? En términos de operaciones y cualquier cosa por el estilo, el nombre obviamente no cambia las propiedades y lo que se puede hacer con ellas. Las matrices cuadradas, bueno, yo se lo mencioné recién, ¿cierto? Cuando hablamos de la matriz identidad, son matrices, ¿cierto?, que tienen en el fondo la misma cantidad de filas y columnas. Y normalmente a estas matrices simplemente se les dice el tamaño con el orden, o sea, matriz cuadrada de 3, ya 3 por 3, obviamente, ¿para qué voy a repetir el número? Se le llama a veces solamente con un solo número. Así que fíjense, si de repente por ahí en algún libro o algo les mencionan una matriz de orden tanto, es porque es cuadrada de ese tamaño, ¿cierto? Tanto en las filas como en las columnas. ¿Ya? Y aquí, bueno, lo que recién les decía, ¿cierto? Se llama diagonal, ¿cierto? Bueno, en el fondo, diagonal se le llama, ¿cierto?, a todas las diagonales que se forman en general. Pero diagonal principal se le llama, ¿cierto?, a la que va en ese orden, ¿cierto?, desde arriba a la izquierda, ¿cierto?, hacia abajo a la derecha. De hecho, también ahí vamos a ver un poco más adelante probablemente que cuando a ver, dos cosas, ¿cierto? Si es cuadrada en el fondo,
hablar de diagonal o de diagonal principal es un poco lo mismo, porque en el fondo existe la diagonal perfecta, ¿cierto? En este caso como 4×4, ¿cierto? Obviamente tengo una diagonal perfecta. Cuando las matrices no son cuadradas, ¿ya? Por ejemplo, si esto tuviera una quinta columna, igual a esas tipo matrices se le dice que tiene una diagonal y se hace exactamente de la misma manera, ¿ya? Con la diferencia que de repente se les puede acabar antes la matriz de que lleguen abajo, ¿cierto? O llegan abajo, pero tienen columnas de sobra, ¿cierto? Y no tienen dónde terminar la diagonal como si hubiese sido cuadrada. Si aquí, por ejemplo, yo hubiese tenido otra columna, igual mi diagonal va a terminar en ese 7. No puedo seguir porque no hay otra fila para seguir. Pero eso se le llama igual diagonal principal, ¿de acuerdo? O al revés, si aquí, ¿cierto? Hubiese tenido una columna menos, mi diagonal principal va a acabar en el 4. No tengo esta última columna para seguir, pero sigue llamándose diagonal principal. Una cuestión de terminología. Eso cuando veamos sistemas de ecuaciones, distinguir estas diagonales es como importante porque particularmente en esa diagonal yo tengo que buscar ciertos detalles, ciertas operaciones o lograr ciertos números, ¿de acuerdo? Es una cuestión de terminología nomás para cuando le hablen de diagonales ya sepan, ¿cierto?, qué es lo que tienen que ir a buscar. También existen como terminología, se habla de triangular superior o triangular inferior, con los casos, por ejemplo, que están aquí. Triangular superior, ¿cierto?, es cuando todos los componentes que están por debajo de la diagonal, aquí por ejemplo, son ceros. Pasa. Hay valores distintos de cero, pueden haber ceros también, pero distintos de cero por lo menos algunos, desde la diagonal para arriba. Y si para abajo son todos ceros, eso es triangular superior. Y al revés, si tiene la diagonal y de ahí para abajo números y de la diagonal para arriba puros ceros, eso es triangular inferior, ¿ya? Así se llaman. ¿Por qué importan estas dos? También tienen que ver con lo que vamos a ver en sistemas de ecuaciones, ¿ya? Porque a veces yo lo que busco para resolver y para aplicar sistemas de ecuaciones es lograr esto, ¿ya? En su momento vamos a llegar que los métodos para resolver sistemas de ecuaciones se basan en transformación de matrices, ¿ya? O sea, voy teniendo matrices equivalentes a la matriz original, pero esa matriz equivalente yo la voy guiando para tratar de lograr lo que está aquí, que sea triangular superior o inferior. Entonces, por eso, ¿cierto? Es importante que sepa qué forma debo tener en esta tipo de matrices para, lógicamente, saber cuándo estoy llegando a mi objetivo. Existen también las matrices diagonales, donde solamente la diagonal es en el fondo la que tiene números distintos de cero. Como ven acá abajo, ¿cierto? Para arriba y para abajo son puros ceros. También, cuando veamos sistema de ecuaciones, a veces cuando yo estoy aplicando los métodos, lo que busco es precisamente crear esta forma. Y más aún, después, posteriormente, cuando veamos métodos simplex, el método simplex también en el fondo opera para ir teniendo algo muy similar a esto en todas las iteraciones, ¿de acuerdo? Obviamente, lo que vamos a ver es como la parte más mecánica de cómo opera, pero en general, ¿cierto? Lo que busca es precisamente esto. En el fondo, lo que uno está haciendo, o el software en el fondo van haciendo, es precisamente esta clase de triangulaciones y de crear diagonales para obtener los valores que a mí me interesan. Aquí viene la traspuesta. Esta sigue también, se ocupa mucho, aparece mucho en muchos modelos, hay métodos de solución. Y la traspuesta en realidad es como súper sencilla, en el fondo no hay ninguna operación en realidad que haya que hacer con números, sino que es un reordenamiento de las cifras, ¿ya? De partida, si ustedes tienen una matriz de m filas por n columnas, la traspuesta es lo contrario, es de n filas por m columnas, ¿ya? Se da vuelta la cantidad de filas con la cantidad de columnas. Y se anota así siempre. Si tienen, por ejemplo, su matriz A, si ven en alguna parte este A elevado a T, en el fondo ese como elevado, eso en realidad significa que es la traspuesta. Ojo con eso porque también hay muchos métodos que vamos a ver posteriormente que se basan en la utilización de la traspuesta.
Y obviamente si ustedes ven, por ejemplo, AT por B, si ustedes multiplican A por B, no les va a funcionar, pues les va a lanzar error porque no corresponde, por ejemplo, en tamaño. Pero la traspuesta sí corresponde a la operación que ustedes necesitan hacer. Entonces ahí, ojo con que se aparece o no la T para que hagan la operación que corresponde, que es transponerla. Y la traspuesta, como vemos aquí, ¿cierto? En realidad es dar vuelta a los elementos, ¿ya? Que, por ejemplo, si yo tengo un elemento en este, por ejemplo, el A sub IJ, ¿cierto? Quiere decir que está en la fila I, en la columna J. En la matriz traspuesta, ese elemento A sub IJ va a estar en la fila J y en la columna I. Se dan vuelta la posición, ¿ya? Físicamente, de hecho, bueno, lo vamos a ver en Excel cómo hacerlo, pero en realidad físicamente es súper simple de hacer. Es simplemente cambiar los índices de posición y obviamente reubicar todos los valores en el otro lado. En el fondo es como si ustedes desde la diagonal de la, digamos, de la matriz como quisieran un espejo, ¿cierto? En el fondo todo se da vuelta hacia el otro lado, ¿ya? Vamos a ir a ver unos ejemplos en Excel, ¿cierto? Para que quede más claro. Hay casos puntuales donde las matrices se llaman simétricas, que es cuando ustedes hacen la traspuesta, pero les queda igual. Si les pasa eso es porque la matriz es simétrica. Y no hay nada, o sea, hay ciertas situaciones casuales, ¿cierto? Donde las matrices son simétricas y eso pasa, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos obviamente no es así. Esto también, acuérdense, no necesariamente son para matrices cuadradas. Cualquier matriz puede transponerse en el fondo, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo de arriba, ¿cierto? Si mi matriz es esa, de 2 filas y 4 columnas, si la transpongo, ahora la cantidad de columnas pasa a ser mis filas. En este caso, 4 filas, que es la que está acá abajo, ¿cierto? Y 2 columnas, que antes eran mis 2 filas. Y fíjense en lo que pasó con los elementos. El A sub 1, 1, si doy vuelta a los índices, sigue siendo 1, 1, ¿cierto? Pero obviamente la misma fila-columna pasa a ser columna-fila y sigue estando ahí. Pero este elemento, el 5, era segunda fila, primera columna, pasa a ser primera fila, segunda columna. ¿Se fijan? Lo que antes era segunda fila, aquí es segunda columna. El 6, por ejemplo, segunda fila, segunda columna, pasa aquí a estar segunda fila, segunda columna, pero en realidad tienen los índices cambiados, pero casualmente son 2. El 7, segunda fila, tercera columna. Aquí está en la tercera fila, segunda columna. Ese 4, por ejemplo, ¿cierto? Primera fila, cuarta columna. Acá está en la cuarta fila, primera columna. Los índices se dan vuelta, es simplemente eso, ¿cierto? Ese 1, 2, 3, 4 que era mi primera fila, ahora es 1, 2, 3, 4 mi primera columna. 5, 6, 7, 8, que era mi segunda fila, ahora pasa a ser mi segunda columna. Eso es lo que hace la traspuesta, ¿ya? Esta otra, por ejemplo, menos 1, 2, 2, 3. Esto es simétrico, porque si hago la transposición, ese 2 pasa acá, y este otro 2 pasa arriba. Pero como son iguales, y como la diagonal en realidad al transponer, en este caso particular por ser cuadrada, no se va a alterar, me queda cierto en las mismas posiciones, en este caso sería simétrica, ¿de acuerdo? ¿Dudas antes de verlo cómo se transpone en Excel? ¿No? Ya. A ver, los otros, a ver, déjenme acordarme si hay algo más que... las respuestas, las diagonales, eso sí, lo vamos a ver después. Identidad ya. Vamos a ver particularmente la transposición. Profe, ¿lo hace con copiar-pegar o lo con fórmula? Sí, no, de hecho no existe la fórmula de transponer en Excel. Sí, ¿Sí? existe. A lo mejor Sí. la agregan, fíjate, bien. A ver, pongamos esta misma que está acá, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5, 6, 7, 8, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a agrandarlo un poquito.
Ya, entonces, ¿cierto? 2 filas, 4 columnas. Por lo tanto, ¿cierto? Mi resultado es al revés. Si aquí tengo 2 filas, mi resultado va a ser de 2 columnas. Y si tengo aquí 4 columnas, mi resultado va a ser de 4 filas. Eso, ¿cierto? Es la transposición. Y aquí, bueno, si hay fórmula, ¿cierto? Antes, de hecho, bueno, Excel no tenía, fíjate, esa fórmula de transposición y había que hacerlo manualmente. Vamos a hacer las dos cosas. Veamos la fórmula primero. Entonces, vayamos a abrir. Aquí vamos a hacerlo de la otra manera, ¿ya? Voy a seleccionar esto y vamos a abrir el editor de fórmulas. Acuérdense, cuando uno pincha cualquier celda, si ustedes van aquí a la barra de fórmulas y presionan el FX, en el fondo les abre esto, que les muestra todas las fórmulas que por supuesto tiene Excel. Y dentro de eso, ¿cierto? Está, en el fondo, bueno, hay una primera categorización de lo que son, digamos, las fórmulas. En particular, aquí debería estar en matemáticas y trigonométricas, ¿o no? Busquemos. Sí, están. Dentro de matemáticas y trigonométricas están aquí, fíjense, las de matrices, ¿ya? ¿Y la respuesta cómo se llama? Transponer, si no me equivoco. Sí, tal cual. ¿Sí? URS. Buscar tangente, no. A ver, déjeme. Que yo lo ocupo, la ocupo directa, no ocupo la. Sí. Déjeme. Cerrar. Transponer. Transponer, sí. Matriz. ¿Y es fórmula matricial? Veamos. No lo probé matricial, la con Enter nomás. Sí, sí, es matricial. También, fíjate, lo hace. Ya. Mira, todos los días aprendo alguno. Entonces, es transponer, como dice su compañero. Gracias por el dato. Esta fórmula debe ser relativamente nueva, fíjate, nunca la había visto. O por lo menos, de hecho, como vimos recién, no aparece en la sección donde están todas las fórmulas de, digamos, de matriciales. O sea, que obviamente está ahí, si fijaron, estaba las multiplicaciones, las inversas y otras que después vamos a ocupar. Y no estaba en esa sección, curiosamente, como raro. Bueno, típicos errores de repente de Excel. Ya, pero igual como habíamos visto, ¿cierto? En el otro caso, cuando se multiplicaba, tienen que definir el área donde ustedes van a dejar el resultado. Si son 2 filas, 4 columnas, aquí van a ser 4 filas, 2 columnas, ¿cierto? Lo contrario en este caso, se dan vuelta los índices, seleccionan todo, ingresan la fórmula en la primera, ¿cierto? Que igual que antes, transponer es, en el fondo, el parámetro es la matriz completa que ustedes ingresaron, ¿cierto? Que lo que quieren transponer y después se ejecuta igual, el Control Shift Enter y les va a dar, ¿cierto?, el resultado. Lo bueno de esta forma, obviamente, es que si ustedes después modifican aquí los valores, también lógicamente les va a modificar la matriz, ¿ya? La segunda forma, que obviamente la forma artesanal de hacerlo, no hace eso, porque en realidad ustedes van a copiar y pegar valores, y eso se puede transponer, pero lógicamente si alteran la fórmula original, o sea, los valores originales, esa copia no va a alterarse porque es una copia, ¿ya? Eso es simplemente, a veces también eso es útil, ojo, depende de lo que uno esté haciendo. De repente uno quiere salvar resultados temporales, después quiere volverlos a procesar o quiere hacer algún análisis, ¿cierto? Que no, sin echar a perder el resto, o sea, porque obviamente si tú alteras el original, después te puede quedar la crema porque de repente se te olvida qué cambios hiciste y en realidad, ¿cierto? Después vas a tener un error ahí escondido que no vas a descubrir quizás nunca. Por eso a veces uno en realidad es bueno hacer copias, digamos, como lo que vamos a hacer ahora para no poner en riesgo, digamos, los números originales. Se copia, ¿cierto? Como cualquier elemento y se van ustedes a posicionar dónde va a quedar.
¿ya? Y de nuevo esa es la esquina, ¿de acuerdo? Tiene que ser la esquina izquierda superior, necesariamente es desde donde va a pegar Excel los valores. Y esto se hace con el pegado especial, ¿de acuerdo? Si ustedes van a pegar, ¿cierto? Hay varias opciones aquí, pero al final hay un pegado especial. Si esto lo abren, fíjense que dentro de todas las opciones, aquí después vamos a volver a esta ventanita y vamos a ocupar algunas otras cosas que aquí están en particular, ¿de acuerdo? Porque hay varias que sirven por distintos motivos. Aquí hay varias cosas que nos pueden servir para otro, digamos, dentro de algunos tantos métodos que vamos a ver, aquí hay varias cosas que son útiles. Pero dentro de pegado especial, una de las cosas puntuales es esta, transponer, que está ahí abajito, ¿cierto? En una esquinita. Si ustedes la seleccionan y la dejan todo igual, o sea, al dejar todo, ninguna, no necesitan por ahora, digamos, alterarlo, y aceptan, ahí les hace obviamente lo mismo, pero fíjense que aquí es una copia, los números están como tipeados. Si yo altero aquí los números originales, esta copia no cambia. Por eso es la diferencia. Esta sí los va a cambiar porque es fórmula, esto no lo va a cambiar. Ahí depende, ¿cierto?, de lo que ustedes necesiten hacer, si les va a servir una u otra forma. Y eso, bueno, es la forma de transponer de Excel, ¿ya? Profe, Dime. cuando haces el pegar especial, no es necesario entrar ahí en los símbolos que están, o los iconos de pegar, que está ahí transponer, que es con una flechita que está hacia el lado y hacia abajo. Ah, ya, a ver. Ahí abajito. En la... Más arriba, más arriba, más arriba. En pegar. Opciones. Ah, esa es transponer. Ya, sí, también. Quizás la diferencia es que, mira, fíjense en el otro, que yo también en realidad tengo la costumbre de hacerlo aquí por lo siguiente. Cuando ustedes pegan el transponer directo, en el fondo, también les pega el formato de las celdas, ¿de acuerdo? Que en este caso estaba igual. Obviamente yo hice, ¿cierto?, este marco negrito antes de, digamos, antes de hacer la transposición. Pero, ¿cierto? Yo siempre en realidad cuando transpongo, le pongo aquí valores, ¿ya? Que es en realidad otra opción. Valores lo que hace es pegar los números, pero no altera el formato del área de destino, ¿ya? Y yo suelo ocupar eso porque de repente, no sé, más adelante vamos a ver cuando resolvamos simplex y cosas así, que uno tiende a colorear, por ejemplo, las celdas para efectos de acordarse de ciertas situaciones puntuales, de marcar algunas cosas. Y en este caso, si ustedes hicieran la transposición pura, obviamente les va a sobreescribir ese formato y se pierde. Entonces, yo tiendo a hacer eso de pegar valores, además de transponer para que no me altere el formato de destino. Una costumbre en realidad solamente, pero más adelante vamos a ver que tiene su utilidad. Pero obviamente también sirve esto, el pegar con esta directamente de transponer, ¿ya? Pero esa transposición lo hace, digamos, con todos los parámetros originales, pues le pega no solamente el número, sino también formato y todo lo que venga. También, otra cosa, la transposición, aquí en el pegado especial obviamente está la diferencia. En este caso, ¿cierto? Mi copia original eran números, estaban tipeados los números, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Obviamente eso, el resultado son números, también es como que si estuvieran escritos ahí. Pero cuando esto es fórmula, ¿cierto? Y eso lo transpongo, ahí siempre tengan ojo, porque yo, pucha, a través de las versiones de Excel me pillaba muchas cosas distintas, digamos, de cómo se comporta la transposición en fórmula. Y ahí yo desconfío un poco de cuando se aplica fórmulas en transposición, porque de repente Excel se confunde, aunque no creen, de repente tiene sus situaciones raras. Lo pueden aplicar con fórmulas, pero después chequeen visualmente que lo haya hecho bien, ¿de acuerdo? Porque Excel de repente mete las patas, dependiendo del tipo de fórmula, puede hacer cosas que ustedes no le están diciendo que haga. Y pasa obviamente que ustedes siguen con el proceso y después los resultados no coinciden y empiezan a revisar para atrás y claro, pues de repente tienen ahí algo que una fórmula que se alteró, algo que se ocurrió, cualquier cosa por el estilo, entonces ahí siempre hay que tener ojo con eso, ¿ok? Ya, ¿alguna duda, consulta?
¿Y qué nos queda? Estamos súper. Nos queda una sola detalle y en realidad, como les decía, esto se lo voy a poner más de referencia. ¿No hay dudas? Ok, entonces terminemos con esto nomás, que en realidad, como les decía, se lo voy a dejar como referencia. O sea, aquí hay algunas propiedades que son como útiles para, obviamente, cuando uno trabaja con matrices. Hay otras que en realidad son más curiosidades teóricas, pero por eso aquí le dejo como este larguísimo listado de propiedades de las operaciones con matrices, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que cosas supernaturales. Por ejemplo, si suman 3 matrices, obviamente, el orden en que hagan la suma les va a dar el mismo resultado, porque recuerden que las matrices, para que sean sumadas, deben ser del mismo tamaño. Y en ese sentido también las suman. Si cambian el orden de las matrices, por supuesto que también va a dar el mismo resultado, porque están en elemento por elemento. Si le suman una matriz 0, también una matriz obviamente queda igual. ¿Qué otra cosa? Aquí operaciones de los tamaños que tienen cuando hay escalares, cosas por el estilo, ¿cierto? Como si hay una suma de escalares, cómo se puede repartir, o en cuestiones de orden de operaciones. Esta es como interesante, que después cuando veamos simplex esto se ocupa harto. Hay de repente multiplicaciones de varias matrices simultáneas, pero es importante recordar esto. Si por tamaño A por B está definido y B por C está también definido, o sea, coinciden, ¿cierto? Eso, hacer la operación AB por C se puede y da el mismo resultado si lo hago de esta manera. Hago BC y después por A, o si hago AB y después por C. Ya, si necesito multiplicar 3 matrices, se puede hacer, como digo, más adelante en el método simplex hay una parte donde en el fondo estamos haciendo eso. Solo que hay que irlo haciendo por pares. O sea, haces el par, tienes ese resultado y después puedes ese resultado irlo a aplicar la tercera matriz. Y así, en hecho, o sea, puedes multiplicar muchas matrices mientras todas las multiplicaciones estén bien definidas, ¿de acuerdo? Y que más aquí, esta otra propiedad también es interesante. Cuando se multiplica, se puede de hecho factorizar. Una matriz se puede factorizar como dice aquí. En este caso, si es una matriz A por B más C, pueden hacer el B más C primero y después por A, o bien hacer AB más AC y les va a dar el mismo resultado. Lo de las traspuestas, A más B traspuesta, es lo mismo que como resultado de A traspuesta más B traspuesta. Eso también, ¿cierto? Funciona. Esto es interesante. A por B como matrices y eso traspuesto en realidad le da el mismo resultado que B traspuesta por A traspuesta. Como les digo, ¿cierto? Obviamente esto es la traspuesta de una traspuesta obviamente es la matriz original porque transponen 2 veces. Son cosas que después en las operatorias vamos a ir viendo, ¿cierto? Que aparecen de alguna u otra manera cuando hacemos ejercicios, cuando resolvemos sistemas de ecuaciones, cuando aplicamos optimización de programación lineal. Estas cosas en algún momento aparecen dentro del operatorio, ¿ya? Y obviamente son en su momento cuestiones supernaturales que uno ni siquiera le pone mucha atención al momento, pero por eso les digo que les dejo aquí como referencia a esto. Por si acaso en algún momento, ¿cierto? Tienen ahí una duda, pueden ir acá a revisar si efectivamente algo se puede hacer o no se puede hacer. O también, pues si por ejemplo Excel les lanza un error, pueden ir a revisar que aquí casualmente si es que hay algo puntual que ustedes estén haciendo que no corresponde y que de ahí viene cierto problema que le está causando. Ya, alcanzamos a ver la primera parte. Ya, en la próxima clase vamos a ver ahí los segundos. Y obviamente aquí ya viene el tema del sistema de ecuaciones. Ahí vamos a estar un poquito más de tiempo, ¿cierto?, en los sistemas de ecuaciones, pero por el momento necesitábamos ver la operatoria básica de todo lo que era esto. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Nada. No, profe. Bueno, chicos, entonces nos veríamos el próximo lunes. Le voy a subir el Excel, ¿cierto?, el que estuvimos trabajando. Como decía, la PPT ya está arriba. Así que hay cualquier cosa, obviamente, nos estamos en contacto. ¿De acuerdo?
El video también, recuerden. Obviamente aquí en el canal este video va a quedar en un rato más. Eso lo hace automáticamente el Microsoft Teams. Pero acuérdense que yo siempre hago ese respaldo en YouTube por si acaso. Pero eso, bueno, no sé si lo alcanzo a hacer hoy día. Pero lo voy a hacer ahí lo más pronto que pueda. Y ese link a esa, como les dijera, a esa lista de reproducción se los dejé en el portal, ¿de acuerdo? Dentro de un aviso para que después pueden revisar ahí, ¿cierto? Las clases. Ok. Ya pues, nos veremos el próximo lunes. Gracias, profe. Ya, listo. Chao, chao. Chau, chau. Chao. Chao, profe.